Me conocen, para los que no, mi nombre es Samer, la doctora Claudia me presentó. Soy médico endocrinólogo, trabajo en el hospital de Vinecha. De hecho, con ustedes vamos a notar casi con todos, creo que algunos nomás creo que se han quedado sin colocaciones, me han estado comentando que de repente no todos puedan notar. Pero espero que los pueda ayudar en lo que se pueda. ¿Ya? A la parte del endocrino, es importante que lo entiendan desde la estructura como una, haciendo algoritmos, mejor dicho, porque si no de repente se van a ir perdiendo mucho, sobre todo en el siguiente tema que voy a dictar, que es hipertensión endocrina. La parte de tiroides es un poco más sencilla porque ustedes ya han hecho fisiología tiroidea, ustedes ya han hecho fisiopatología, entonces ya han visto tiroides, pero la parte de hipertensión no la han visto antes. Entonces ahí hay que ir viendo mucho y el tema de algoritmos, ¿ya? Y tratar de estudiar de esa forma porque se les va a facilitar mucho ese tema, esa forma de estudio. Bueno, empezando la clase de ahora, vamos a dar una introducción. Lo que me compete en la clase de hoy es la patología tiroidea. Entonces es importante también ver cómo van a estudiar este tema. La tiroides la tomamos desde dos puntos de vista: una alteración o una patología funcional de la tiroides y una alteración estructural, ¿no? La parte funcional la manejamos como tanto como tenemos el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, las tiroiditis. Y la parte estructural se refiere básicamente a nódulos cáncer de tiroides, que lo van a ver con el doctor Díaz, creo que de mañana. Importante, de todas maneras, y se los digo a los grupos de práctica que están tratando conmigo, yo voy a preguntar desde el principio todo, porque importante es que sepan la tiroides desde el funcionamiento. De nada me sirve que sepan qué es el hiper y qué es el hipo si no saben de dónde empieza todo, ¿verdad? Entonces, fisiopatología siempre me gusta preguntar, ¿ya? ¿Cómo se forma la hormona tiroidea? Entonces ustedes tendrán que repasar nuevamente su gaito e ir viendo que la tiroides, dónde empieza el yoduro, ¿verdad? Las conjunciones que se da, de dónde viene, desde qué año se aprobó la sal yodada en el Perú, con qué presidente. No, tampoco se ya. La conjugación donde se da. Esta imagen les va a ayudar bastante, porque con eso ya les he dicho para que no se mareen: algoritmos, gráficos, imágenes, porque si no, no queda nada, ¿no es cierto? Lees, nomás. Porque con esta imagen ya sabes que en la membrana de la célula folicular tienes un simportador, ¿no? Transportadores que transportan sodio y yoduro, entran dos sodios, hay una bomba con gasto de energía, ¿no? Y al ingresar por este simportador bis, yodo se va conjugando y va ingresando a tirosito, luego llega a una sustancia coloide. Esto es fisiología, chicos, ¿sabes? Porque este no es el tema, solamente les estoy un recordaris chiquito, nada más. Entra el tirosito, luego tenemos el coloide, ¿no? Atraviesa la membrana de las pendrinas, ¿no es cierto? Se une con la tiroglobulina para formar las dos hormonas. ¿Se acuerdan? Primero como el monoyodotironina y yodotironina, hay una fase de acoplamiento, se juntan, forman la tri y la tetra, ¿no es cierto? Luego retornan, entran nuevamente, ¿no? Por pinocitosis al tirosito. Luego hay una fase de reciclamiento donde solamente salen T3, T4 y tenemos las dos hormonas en sangre, T3, T4, ¿no es cierto? Y bueno, son transportadas por un transportador que normalmente son proteínas, ¿ya? Importante que sepan qué tipo de proteínas y cómo es este sistema, porque los fármacos actúan en este nivel, ¿cierto? Por eso es importante que sepan esa parte de fisiología. Entonces, en la parte de fisiología también ya conocen este eje, saben la famosa TDAH que viene del hipotálamo, ¿no? Del núcleo supraóptico paraventricular, ¿verdad? Del paraventricular, y llega a través del sistema porta que va a hipófisis, estimula TSH y la TSH estimula tiroides, y la tiroides produce sus dos hormonas activas,
TSH, T4 y T3, ¿verdad? Forma libre, no forma conjugada a proteínas, y esta va a los tejidos. ¿A dónde va? A todas las células, ¿verdad? ¿Dónde se une? Al núcleo o a la membrana. Núcleo, ¿verdad? Las células tiroideas se acoplan en el núcleo, ¿ya? Ya, chicos, ya hacemos, no hay problema. Ya estaremos repasando. Porcentajes T4 del 80%, pero saben que la T3 es la activa, ¿no es cierto? La T4 se convierte en T2 a través de las diolinasas en T3, y la T3 así entre es la más activa. ¿Listo? Funcionan en el núcleo y hacen todo el sistema de catabolismo que sabemos que producen estas hormonas tiroideas. Síndrome del eutiroideo enfermo, pregunta el año pasado. Es un síndrome muy importante que ustedes deben repasar. ¿Y de qué se trata? Obviamente no va a venir en este año, pero tienen que saberlo, ¿no? Síndrome del eutiroideo enfermo es un síndrome en el cual nuestro cuerpo entra a una fase de protección, ¿no? Pacientes postrados, pacientes con cáncer terminal. Obviamente no necesitamos catabolismo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Una fase de anabolismo, un reposo. Entra en nuestro cuerpo en un síndrome de eutiroideo enfermo. Parece un hipotiroidismo, pero no lo es. Solo nuestro cuerpo lo hace como fase de defensa, ¿no? De protección, de conservación. Eso lo vamos a ir repasando también. Muy bien. Transportadores. Es importante que sepan que las hormonas tiroideas se transportan en base a con proteínas, ¿no? Tenemos la globulina transportadora de hormonas tiroideas, TBP, TBG, y la prealbúmina y la albúmina. De ahí sale la diferencia de las dosajes de T4 libre, T3 y T3 libre. ¿A qué se refiere libre? Libre de proteínas, ¿verdad? Lo que comentamos, el funcionamiento y la patología tiroidea la vamos a ir viendo desde este punto. Este algoritmo les va a ayudar mucho a más o menos a clasificar, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, son la parte funcional, tiroiditis también. No los tiroides y cáncer de tiroides en su clasificación. Entonces acá ya van teniendo el esquema para que ustedes vayan. Se los voy a dejar las diapositivas, ¿no? Que no, pero se los voy a dejar. Bueno, empecemos entonces. Empecemos con hipotiroidismo. Entonces, hipotiroidismo es una patología en la cual obviamente hay una reducción de las hormonas tiroideas, ¿verdad? Y tenemos una clasificación que lo pueden ir viendo ahí. Todas las clasificaciones que ustedes vean en endocrinología, cuando escuchan el término primario, denota que la alteración es de la misma glándula, por eso es primario. ¿Listo? Entonces, un hipotiroidismo primario, obviamente la alteración está en la misma glándula. El hipotiroidismo secundario se refiere a la hipófisis y el terciario al hipotálamo. Actualmente esta clasificación, algunos textos ya juntan estas dos y ya no le llaman secundario y terciario, lo llaman central. ¿Ya? Hipotiroidismo central, acá. Hipotiroidismo primario, acá. Y cuando revisen o repasen insuficiencia suprarrenal primaria, acá, ¿no? Suprarrenal. Secundaria o central, acá, ¿ya? Hipogonadismo primario, acá, ¿no? Central, acá, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, dentro del hipotiroidismo primario, dentro de esta clasificación primaria, también existe una subclasificación, o sea, que nos puede alterar en un hipotiroidismo primario. Entonces, todas las alteraciones que ataquen a nuestra propia glándula se corresponde al hipotiroidismo primario. ¿Alguien sabe cuál es la primera causa de hipotiroidismo primario? De repente acá alguien tiene, ¿no? Porque es muy común el hipotiroidismo. ¿Alguien tiene hipotiroidismo acá? ¿O ha tenido problemas tiroideos? ¿Nadie? El año pasado había como 5 o 6 alumnos que levantaron la mano y yo tomo el botirox. No me dijeron.
nadie, ¿no? Es bien común, ¿no? Muy común. Entonces, hipotiroidismo primario, la primera causa es autoinmune, al igual que en el primario también es autoinmune. La primera causa es conocida como tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto. Muy bien, es la más frecuente y es la que, bueno, en 80% de los casos casi. Pero obviamente también existen hipotiroidismos por otras causas, ¿no? Cuando recibes yodo en tratamiento, yodo radiactivo del hipertiroidismo, pues también terminas con un hipotiroidismo post-yodo radiactivo. ¿Listo? Cuando hay una ingesta excesiva de yodo, también existe un hipotiroidismo transitorio post-ingesta de yodo. ¿Ya? Hay dos fenómenos que ustedes lo van a ir repasando. Por ahí de repente vienen las preguntas. El fenómeno de Hofbauer y Chekhov, ¿no? Esos son dos fenómenos clásicos en las enfermedades tiroideas que ustedes lo tienen que saber, ¿no? Las tiroiditis agudas son también problemas de hipotiroidismo transitorio, pueden ser virales, ahora vamos a hablar un poco de tiroiditis también, deficiencia óseos y hipotiroidismos congénitos, ¿no? Que son más raros, ¿no? Otro hipotiroidismo que no está acá, que nos falta, es el postquirúrgico, ¿verdad? Hay un cáncer de tiroides, se te tiene que retirar la tiroides por algún motivo y quedas con un hipotiroidismo postquirúrgico. Ya no hay tiroides, pues ya estás con hipotiroidismo primario. Y si hablamos de hipotiroidismo central, o sea, tanto secundario, terciario, este hipotiroidismo, ¿por qué se podría dar? ¿Alguien tiene alguna idea? Todos estos son primarios, por si acaso. Lo que vemos de 100 pacientes hipotiroideos, acá deben estar 98, 99, pero puede haber uno o dos que puedan ser central. Resistencia periférica nunca he visto. Tampoco tengo tantos años, ¿no? Como proyecto, pero no se da. De hecho, el hipotiroidismo central también es poco frecuente. La primera causa, ¿o saben por qué se puede dar un hipotiroidismo central? Por un adenoma. Por un adenoma, claro que sí. Tumoraciones que alteren hipófisis, hipotálamo, craniofaringioma, ¿verdad? Todo el tipo de tumor. Y si operamos la hipófisis, ¿se opera? No, se saca la hipófisis o no. Claro, existe un hipopituitarismo postquirúrgico, ¿no? Se retira la hipófisis, los neurocirujanos se operan cuando existe una tumoración maligna o una tumoración muy grande que altere, ¿no? Órganos vecinos, el quiasma óptico, pues se retira la hipófisis y el paciente queda en un hipopituitarismo postquirúrgico. Hay que hacer un control de todas las hormonas que produce esto. ¿Listo, chicos? Clínica. Este grafiquito está en todos los libros, ¿verdad? Todos los libros hemos visto este grafiquito. Entonces la clínica, fácil, ¿verdad? Todo lo que te produce la disminución del catabolismo, pues. Alopecia, intolerancia al clima y frío, ¿verdad? Caída de cabello, hablan, bradicardia, puede haber edemas, cardiomegalia, bueno, esos casos más severos, ¿no? Estreñimiento, debilidad, este reflejo aquileo enlentecido fue conocido mucho tiempo como un signo patognomónico, pero ahora como ya estamos en la época de modernización, casi nadie ve casi síntomas, ¿verdad? Y como les dije al grupo que rotó conmigo, la parte de diagnóstico endocrinológico siempre es laboratorial. O sea, la parte clínica es muy importante como para una presunción, nada más. Pero todos los diagnósticos en endocrino, lamentablemente, no son lamentablemente mejor, no sirve laboratorial, porque es objetivo, no hay dudas, pues, ¿no? Puedes tener cansancio, sueño, agotamiento, caída de cabello y es una anemia, ¿verdad? O un hipocortisolismo, o una variante, no sé, o flojera, no sé, algo, ¿no? Pero hipotiroidismo tienes que tener alteraciones de tus hormonas tiroideas. Si no, no lo es. La clásica, ¿no? Vienen a la consulta y dicen, doctor, he subido de peso, 20 kilos en 3 meses, 20 kilos. Debo estar mal de la tiroides, te dice. Por favor, tómame un examen. Tomas y las hormonas son normales.
¿Eso qué quiere decir? Cualquier cosa menos hipotiroidismo. Tal cual, tan objetivo que hasta lo niegas. Pero obviamente, para que se dé ese tipo de diagnóstico, tiene que ser un buen laboratorio. Y eso también es importante que ustedes lo sepan, chicos. Los laboratorios en Arequipa y en el Perú son medidos por estándares de calidad. ¿Listo? De acuerdo al tipo de prueba que se hace. ITSMA, hay varios métodos que se pueden realizar un mismo examen. Entonces, ustedes conocen los estándares de los mejores laboratorios de Arequipa, supongo, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor? Roe, no todos mandan a Roe. Más caro. ¿Por qué? Porque tiene todos los ISOs, ¿verdad? Y obviamente en cierta forma te puede ir asegurando que es un buen. Pero el laboratorio de la esquina, Virgen de Chapi, nadie lo conoce, te cobra 5 lucas, te cobra la prueba de, ¿no? Te hace todo el perfil empírico, perfil hepático, depuración de creatinina, transaminasa, ¿no? A 5 soles. Ya, pues entonces de ahí sacan el diagnóstico. Entonces, chicos, por eso les digo, porque cuando ustedes entren en todo el tema de pedir, solicitar y todo, tienen que asegurarse que sea un buen laboratorio. Historia clínica, exploración física, obviamente vamos a palpar tiroides, obviamente tenemos viendo si nódulos, si hay edemas, ¿verdad? Si realmente ella lo decía. Hay un signo bien clásico que sí he visto en la mayoría, la caída de la parte externa de la ceja, en el hipotiroidismo es bien clásica, ya pierden las colitas de la ceja, ¿no? Esa que las mujeres se pasan bastante, ¿verdad? Esa es la que pierde mucho el hipotiroidismo. ¿Sí, chicos? Entonces, ya vamos a ver. Diagnóstico es donde a veces muchos tienen problema en esta tabla. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo? TSH puede estar alta y puede estar baja, ¿no? Hay muchos que a veces se les complica el tema de los algoritmos y diagnósticos de las funciones tiroideas. En primer lugar, un hipotiroidismo siempre va a tener la T4 baja, siempre. La diferencia está en TSH, ¿verdad? Si es alta, es un hipotiroidismo primario. Si está baja, es un hipotiroidismo central. Y si está normal, con T4 libre baja, ¿qué es? El que nos dijo de... Normal. Eutiroide. Y T4 baja, ¿qué es? Síndrome eutiroideo del enfermo o algo así. Ya. No, hipotiroidismo subclínico es TSH alta y T4 libre normal. Pero existe una alteración de TSH normal, pero T4 libre baja. ¿Qué es? Aquí se van a romper la cabeza porque se lo aprenden y luego se lo vuelven a olvidar y en el examen se les cruzan los chicotes, ¿no? Siempre pasa eso. Pero yo cuando les suelo cuidando en el examen empiezan a tratar de recordar. Por eso, chicos, tienen que hacer, por eso les dije sus algoritmos o sus mnemotecnias. Vean ustedes cómo hacen. Existen las alteraciones de hipotiroidismo central con TSH inapropiadamente normal, así se le dice, ¿ya? TSH inapropiadamente normal. Yo les he dicho que T4 libre, si es baja, es un hipotiroidismo cerrado, no hay más, es hipotiroidismo. Si TSH está alta, baja o normal, no importa, es un hipotiroidismo, pero va a cambiar el apellido. Hipotiroidismo propiamente dicho, primario, TSH alta, T4 libre, baja. Hipotiroidismo subclínico, TSH alta, T4 libre, baja normal. Hipotiroidismo TSH normal, T4 libre, baja. Hipotiroidismo central, con TSH inapropiadamente normal. ¿Ya? Poco a poco, chicos. No hay mucho tiempo. Yo los voy a ir más o menos para que ya. Entonces, efectos de las hormonas tiroideas, obviamente el efecto de la hormona tiroidea está a nivel de todos los órganos, ¿no? El recambio óseo, todos los efectos son catabólicos, obviamente, porque esta hormona es una hormona catabólica, ¿no? Aumenta la gluconeogénesis, promueve la motilidad intestinal, efectos inotrópicos, obviamente, en positivos sobre el corazón, puede ampliar la acción de catecolamina en el cerebro también, nos da una lucidez, incrementa la reabsorción tubular en los dos segmentos, una
Bueno, en ovarios, inducciones también, mantiene la respuesta ventilatoria. Pulmón, perfecto, entrada celular. Entonces, si quieren dar una definición, es un síndrome clínico que se produce por una deficiencia de las hormonas tiroideas, ¿no? Identificación generalizada, bueno, ahí está lo que hemos comentado: primario, secundario, terciario, resistente, periférico a las acciones de hormonas tiroideas. Eso casi nunca se ha visto, ¿no? El tema de la resistencia periférica de hormonas tiroideas. Particularmente yo nunca he visto un hipotiroidismo de este tipo. Pero existe la resistencia a las hormonas tiroideas, así como existe la resistencia a la insulina. En la diabetes existe también este tema de un hipotiroidismo con resistencia a hormonas tiroideas. Esto lo acabamos de ver en la anterior diapositiva, pero les va a importar esta tablita. Yo he tratado de sacar fragmentos de cada tabla para que ustedes más o menos vayan fijando, ¿no? Y cuando lean, puedan ya plasmar todo en las tablitas y tengan claro cómo va. Tiroiditis de Hashimoto, bueno, con bocio, ¿no? Hay una atrofia de tiroides también. Todo esto se refiere a la parte de la enfermedad autoinmune, ¿verdad? La tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves-Basedow, chicos, que sucede en el hipertiroidismo, muchos textos dicen que son entes muy parecidos y que comparten anticuerpos incluso. Entonces, cuando ustedes repasen tiroiditis de Hashimoto o enfermedad tiroidea autoinmune, van a repasar los dos temas, tanto la enfermedad de Graves-Basedow como el hipotiroidismo o la tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? El hipotiroidismo neonatal debido a la transmisión placentaria de anticuerpos bloqueantes de la TSH de la mamá. Por eso se hacen mucho los tamizajes neonatales, ¿no? En todas las madres hipotiroideas normalmente se tiene que darse un tamizaje por si el niño tiene alguna alteración de la tiroides, porque si no, ¿qué pasaría con el niño? Puede haber un retardo, ¿verdad? Puede haber un retardo mental. Antes hablaban sobre los cretinos, ¿no? De esa el cretino. De ahí salió, ¿no? El cretinismo. Muy bien, terapia con yodo radioactivo, ya hemos comentado, es otro tipo. La tiroidectomía también. La ingesta excesiva de yodo, estamos repitiendo esa parte, ¿no? Las tiroiditis también, cuando hay un virus que ingresa a nuestro cuerpo, pues puede dañar nuestra tiroides y hacer fases de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Esto se vio mucho en el COVID, ¿no? Se infectaron de COVID y un montón de pacientes vinieron por el tema de la enfermedad tiroidea porque el COVID también alteró tu tiroides, de todos los órganos. Hay fármacos que también alteran, el más común es el litio y la amiodarona. La amiodarona produce un aumento en la función tiroidea, de hecho que produce un hipertiroidismo transitorio. Y es muy común en las salas de emergencia que llamen al médico internista o al endocrino porque es una supuesta tirotoxicosis, es la palabra, ¿no? ¿Saben la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo? ¿Es lo mismo o no? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Los agudos. ¿Sí saben o así nomás no dicen? Ya, el hipertiroidismo es netamente de la glándula tiroidea. La tirotoxicosis puede ser de cualquier otra parte, incluso fuera de la glándula tiroidea. Por ejemplo, poliamiodarona no es hipertiroidismo, es tirotoxicosis, porque no es una enfermedad propia de la glándula tiroidea. ¿Ya? Y en los secundarios o terciarios dijimos disfunción hipotálamo, como dijimos, o los hipocontitalísticos, ¿no? Es la clínica, una vez más, este es otro gráfico de su Atlas Netter, que tanto les gusta, ¿no? Para que fijen algunos conceptos, unas caras, unas facies, una facie clásica portada del hipertiroidismo, ¿verdad? Muy bien, la macroglosia es clásica de un hipotiroidismo cuando... ¿Son de acá? Pasen chicos, pasen. Es clásico de un hipotiroidismo que no ha consumido su tratamiento porque vive, no sé, muy lejano a una ciudad y no consiguió su levotiroxina y viene con una voz ronca, con una lengua muy grande, clásico de un paciente hipotiroideo que no está en tratamiento.
La epidemiología, bueno, eso ya se los voy a dejar para que ustedes revisen porque voy a tratar de pasar y mencionar lo más importante para ustedes. Igual como les he dicho, se van a quedar en las diapositivas y esto nos va a servir de guía para su libro de base, ¿no? Que es el Harrison, ¿no? Harrison de Full Harrison de, ¿no es cierto? Ustedes no agarran de estas cosas. Harrison, no. Está bien. Porcentajes de TSH alta, baja, depende mucho de la edad, ¿verdad? Pacientes a más edad que tengan, la TSH se va volviendo más complaciente. ¿Por qué es importante eso? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad funcional de la tiroides? En base a unas guías, ¿verdad? Las clásicas guías internacionales que nos abarcan todos los diagnósticos. Las guías del ATA, muy bien, las guías del ATA. Entonces las guías del ATA, la de 2014, me parece que es esta última, sí, 2014, te dice que para hacer el diagnóstico del hipotiroidismo debes realizar la solicitud de un screening. Si hay una sospecha, empezar simplemente con TSH. Por eso la TSH es lo más importante. Y o si hay algún tipo de duda, TSH y T4 libre, ¿no? TSH y T4 libre de proteínas. Te dice que los pacientes adultos mayores, y por eso hay en situaciones especiales, paciente adulto mayor con hipotiroidismo, tienes que tener una TSH muy alta, no solamente fuera de rango. ¿Y de qué depende? ¿De dónde sé el valor de TSH? ¿Cuál es el valor normal de TSH? No te acuerdas, porque cada laboratorio te da un valor diferente, entonces no existe, ¿cierto? Normalmente va alrededor de 4, pero el ROE te dice lo normal es 4.5, y vas a Muñoz y te dice 4.8. Te vas al laboratorio de química suiza y el laboratorio te dice tu valor normal es 5. Te vas al laboratorio de la Universidad Católica Santa María y te dice lo normal es 4.2. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si no hay valores estables, pero sí hay recomendaciones, ¿ya? Las recomendaciones simplemente están que estén por encima del valor laboratorial. Bueno, en el tema de práctica, los que van a realizar medicina interna o endocrinología, ya se lo ves al ojo nomás, al ojímetro, como decimos. Pero es importante saber eso. Hipotiroidismo en situaciones especiales. Eso pregunta el examen. Hipotiroidismo en situaciones especiales. Si no, muy fácil, pero demás, ¿no? Por ejemplo, epidemiología, es importante que ustedes lo sepan. Es importante el porcentaje de hipotiroidismo que existe. Y más o menos va así. Y al grupo que está conmigo más o menos le dije, digamos, de 10 pacientes que ingresan a un consultorio de endocrinología, para los que van a ser endocrinos o médicos internistas, de 10 pacientes que ingresan a un consultorio de endocrinología, por lo menos 5 o 6 son diabetes, ¿no? 5 o 6 son diabetes, 3 hipotiroidismo, 1 puede ser hipertiroidismo, y el resto corresponde ya a otras enfermedades más raras, ¿no? Hiperprolactinemia, Cushing, Addison, acromegalia, hipogonadismos y todo lo demás porque es menos frecuente. Obviamente, ¿a ustedes qué se les va a preguntar? ¿Lo más frecuente o los menos frecuentes? No, todo es importante. Todo, pero tienen que saber lo más frecuente. Pero se les va a preguntar todo. Doctor Carlos va a hacer diabetes, ¿no? Una clase magistral de diabetes, como 100 diapositivas en diabetes. Muy bien, entonces la incidencia más frecuente en mujeres que en varones, relativamente común, ya les he dicho, de los 10 pacientes endocrinos, más o menos para que tengan que ver, estos no son endocrinólogos, pues somos diabetólogos, ¿no? Pura diabetes vemos casi. Obesidad también, ¿no? Obesidad hay más, en la parte privada hay más obesidad. El hipotiroidismo subclínico tiene una definición clásica, ¿no? Bioquímicamente se define, porque todo es bioquímica, acá por lo visto todo es laboratorio, ¿no? La clínica no sirve para nada en endocrinología. Entonces, y cuidado con los internistas porque el internista es pues full clínica, ¿sí o no? Puntos dolorosos y todo lo demás, ¿no? Pero en la parte de endocrino, casi la clínica, pues no. ¿Para qué? El laboratorio.
Concentraciones, dijimos, de TSH alta, pero con T4 libre normal. Bastante frecuente el hipotiroidismo subclínico en el tratamiento y sobre todo en situaciones especiales, chicos. Situaciones especiales. Ahora vamos a hablar de situaciones especiales. Entonces tenemos TSH elevada, ya dijimos, ya típicamente entre 4 y 5, se lo van a ir revisando para que lo revisen ahí. Y las consecuencias de un hipotiroidismo subclínico. Todos preguntan, ¿se trata del hipotiroidismo subclínico o no se trata? ¿Lo tratamos o no? Ya hemos dicho la definición. La definición es laboratorial. Hipotiroidismo subclínico, TSH alta con T4 libre normal. ¿Tiene clínica? No, pero por eso se le llama subclínico. A veces ni clínica te da. Ya está. ¿Pero existe hipotiroidismo subclínico con clínica? Sí, en medicina todo existe, chicos. Siempre hay variantes y siempre hay una variación. Nada es absoluto casi, ¿no? Casi nada es absoluto. Puede tener una paciente caída de cabello, uñas quebradizas, piel reseca, mucho sueño, mucho cansancio, no puede estudiar. Un estudiante de medicina sobre todo, se duermen en las clases, ¿no? Entonces, es un hipotiroidismo subclínico de repente. ¿Damos tratamiento o no damos tratamiento? Entonces es un hipotiroidismo en una situación especial. Eso va a venir en el examen. Hipotiroidismos o casos especiales. ¿Por qué y cuándo? Un paciente con hipotiroidismo subclínico, la guía te dice no requiere tratamiento o no amerita un tratamiento, pero si hay clínica, sí. Un hipotiroidismo gestante normalmente amerita tratamiento hasta llevar una TSH menos de 2.5. También no es una situación especial. Un hipotiroidismo con una cardiopatía también amerita tratamiento y un seguimiento a corto plazo. ¿Por qué? Porque puede haber una progresión a un hipotiroidismo manifiesto, porque puede agravar una enfermedad cardiovascular, porque puede presentar anomalías en la reproducción y también vemos la parte de reproducción. Ustedes chicos, acá no hemos hecho, yo soy de acá también, ¿ya? Yo soy santamariano también. No hemos hecho reproducción nunca acá en pregrado, yo no me acuerdo de hecho. ¿Han hecho reproducción? Es una rama de la ginecobstetricia. ¿Han hecho ginecobstetricia? ¿Han hecho en ginecología? ¿Han hecho reproducción? Sí. Asistida, fertilización in vitro, estimulación. Así han hecho. Está mejor entonces. Está muy bien, chicas. Muy bien. Entonces, en la reproducción asistida, ¿cómo se llama? En este tema de casos especiales de gestantes que no pueden quedar embarazadas, nosotros en endocrinología también vemos ciertos parámetros específicos para ayudar a estas futuras madres a quedar embarazadas, porque no saben lo frustrante que es para unas mujeres que están con 30 y tantos años de edad y no pueden salir embarazadas. Realmente se desespera una persona porque será por parte de nuestra vida, ¿no? Que es dejar un legado y todo lo demás, ¿no? Pero nosotros ayudamos mucho a las futuras mamás a quedar embarazadas. TSH subclínico sí o sí tiene que tener un tratamiento fundamental. Prolactina también se mira. Enfermedades del hígado graso, no alcohólico y síntomas neuropsiquiátricos también. Otro tema importante en situación especial es que todas las patologías funcionales de la tiroides tienen que ver con los trastornos psiquiátricos. Por eso que en la parte de los que van a ser psiquiatras van a rotar un mes en endocrinología. ¿Ya? Los que quieren seguir psiquiatría se dan cuenta que la parte psiquiátrica y todo es lo que hablan del tema de enfermedades de depresión, psicosis y todo esto tiene mucho que ver con las enfermedades tiroideas y con las enfermedades del cortisol. Cushing, Addison tienen mucho que ver con enfermedades del trastorno psiquiátrico. ¿Ya? Muy bien, chicos. Casos para reemplazo del T4. Todos los pacientes, así sea un hipotiroidismo subclínico, sin síntomas, que no sea gestante, que tenga una TSH, está después poniendo en grande, mayor o igual a 10, amerita tratamiento. ¿Quién lo dice? La guía, muy bien, la guía. Todos vamos por la guía. Pero no lo digo, pues, ese es el consenso, ¿no? Que tenemos que seguir y nosotros estamos para seguir una guía. Ojo que digo para tratar de seguir un camino. No estoy diciendo que nos apeguemos 100% a la guía, yo no lo hago, por ejemplo. Hay muchas variantes que tú como médico puedes saltar, pero tienes que tener una guía también, ¿verdad?
No puedes así andar recetando o dando medicamento así a lo loco. Tienes que tener una guía. Guía para colesterol no siempre se da estatinas. Guía para triglicéridos no siempre se da fenofibratos y todo eso, ¿no? Hipertensión, no todas las hipertensiones tienen que ser tratadas. Tienes que seguir una guía también. TSH entre 7 a 9.9 se trata en situaciones especiales, porque estaríamos dentro de un rango de hipotiroidismo clínico. De repente tu T4 libre está normal, pero si tu T4 libre está baja, sí das tratamiento, porque ya ese es el diagnóstico que vamos a dar. TSH menos de 6.9 normalmente no damos tratamiento, ¿no? Así que esté un poquito alta, porque el laboratorio ROE te dice que es hasta 5, pues te sale 6.9, pero no es muy alto. Argumentos a favor del tratamiento: bueno, evitar la progresión, ¿no? Puede mejorar la contractilidad cardíaca. Esto es en casos del hipotiroidismo subclínico, ¿ya, chicos? Puede mejorar la concentración de lípidos séricos. Eso también es un punto clave que ustedes deben saber. Todas las enfermedades tiroideas, como tienen que ver con toda la parte catabólica, en el hipotiroidismo existe dislipidemia. Pregunta de examen, ¿ya? En el hipotiroidismo siempre casi existen dislipidemias. Llega tu paciente con valores de colesterol altos, triglicéridos altos, y están con un hipotiroidismo descompensado. Das tratamiento, das atorvastatina, primero sacas score, riesgo score de Framingham, y luego das tratamiento. No, lo que haces es primero tratar el hipotiroidismo y luego lo citas para ver si es que los lípidos ya bajaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú sabes que el hipotiroidismo está en relación con las dislipidemias, ¿no? Tratamiento, ahora sí, efectivo dosis, vamos a hacerlo más rápido porque nos falta hiper todavía. Obviamente, los objetivos del tratamiento van para mejorar los síntomas, reducir el bocio, porque obviamente va a venir normalmente con un tamaño de tiroides más grande de lo normal. Normalizar TSH y todos los efectos catabólicos que hemos visto en las diapositivas anteriores que te pueden dar, y evitar el exceso en el tratamiento es un objetivo importante, porque la idea no es irte al otro lado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro lado del hipotiroidismo en el tratamiento? El hipertiroidismo. Dijimos que existe diferencia entre el hipertiroidismo y la tirotoxicosis, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que el hipertiroidismo es netamente producido por la glándula, y la tirotoxicosis puede ser por la glándula o por cosas externas como pastillas. Si a un hipotiroideo yo le doy mucha levotiroxina, lo llevo a una tirotoxicosis. ¿Cómo se llama esa tirotoxicosis? Iatrogénica. Muy bien, tirotoxicosis facticia, ¿no? Así se llama, tirotoxicosis facticia. Esos nombres, ¿no? Muy raros que aparecen. Pero es importante, chicos, que lo escuchen, ¿ya? Si nunca lo han escuchado, pues ya lo van escuchando y ya se van familiarizando con todo este tema del endocrino. Entonces, tenemos que llegar a un rango. Palabras que vamos escuchando y que el grupo conmigo ya escuchó: tiempo en rango, variabilidad glicémica, ¿verdad? Son valores que tenemos que tener en cuenta. En este caso hay un rango de normalización de TSH de 0,5 a 4,5. Y en pacientes, como digo, pacientes mayores, el límite superior es aproximadamente hasta 7,5. Entonces, un paciente anciano con TSH alto en 7,5, normalmente lo catalogamos como un paciente normal, porque la TSH naturalmente sube en la vejez. Entonces, no vamos a decir que es un hipotiroidismo subclínico ni es un hipotiroideo, ¿verdad? Porque el paciente es anciano, 70 años, pues está en todo el derecho de tener una TSH más alta de forma natural. Ya está. La dosificación, pues, es muy fácil. Levotiroxina, ya sabemos. En la parte tiroidea es muy sencillo porque ya tenemos la hormona hecha pastilla. Si ya tenemos la hormona hecha pastilla, pues solo se le da el reemplazo hormonal. La hormona que tenemos, que es T3, T4. Las dos. No han hecho propedéutica todavía, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, no sabe. La levotiroxina, chicos, es la hormona tiroidea, ¿no? La T4, ¿ya? Es la hormona tiroidea hecha pastilla, T4. Pero sí existe T3. En el Perú no lo tenemos.
Pero en todas las farmacias que tenemos a nivel nacional, lo único que tenemos es T4, que viene con el nombre de Eutirox. Sus familiares tendrán alguien, supongo, no puede ser que en tanta gente no haya hipotiroidismo. Su mamá, abuelita, tías, alguien debe tener hipotiroidismo. Eutirox, Synthroid, ¿no? Bueno, esos son los más comunes. El Eutirox es el más clásico, creo. En propedéutica la van a estar viendo también. Entonces, tratamos, simplemente damos el reemplazo y se acabó. Se titula en base a TSH, porque el TSH es el que te marca la cantidad de dosis que vas a dar. También es una pregunta de examen, ¿ya? La TSH es tan importante como para el diagnóstico como para la titulación del fármaco. ¿Y en qué casos PT3? Si me estás diciendo que hay T3 también, ¿por qué no hay en el Perú? ¿Y cuándo lo utilizaría y cuándo no? Nada, preguntan ustedes, ¿no? Ya. T3 se utiliza en casos, chicos, de emergencia. ¿Han escuchado del coma mixedematoso? ¿No es cierto? Ya, el coma mixedematoso es una situación de urgencia, donde no necesito esperar. En un hipotiroidismo normalmente puedo esperar, porque está con sueño, está con cansancio, lo mandas con su pastillita y te corre a dormir, le dices, ¿no? Tranquilo, ya va a pasar. Pero un coma mixedematoso no puedes hacer eso, porque está en el hospital y te está llamando el médico de UCI o el médico de emergencia. Y entonces tú te estás diciendo que no le vas a dar levotiroxina T4, ¿no? Y te vas a decir, corre a descansar. A ver si se descansa hasta siempre. Entonces, para eso existe la liotironina, ¿no? Liotironina es un tratamiento que existe en Argentina, en Brasil, en México. ¿Y qué hacemos? Lo mandamos a traer, ¿no? Pero no tiene, ¿ya? Pero lo mandamos a traer. Entonces, una vez en Egoyo utilizaba, una vez porque sí había un coma mixedematoso y sí daba miedo, ¿cierto? Miedo que se nos vaya. Entonces, eso también tiene síntomas y ahora lo vamos a revisar muy rápido, ¿ya? Vamos a aumentarnos rápido. Dosificación, la dosis importante que deben saber, 1.6 microgramos por kilo. Recuerden que la dosificación de la levotiroxina siempre son microgramos, ¿ya? 1.6 microgramos por kilo, o el método tradicional que también te marca la guía, puedes iniciar dosis bajas o intermedias con 25 o 50 microgramos. La pastilla viene en dosificaciones de 25 en 25. 25, 50, 75, 100, 170, 125, 150. Hasta ahí viene la dosis de levotiroxina. ¿Y la titulación de qué depende? De la TSH. Tan fácil es endocrino que simplemente estás a tu paciente y le dices, ¿cuánto tienes de TSH? Y te dice, tengo 10. Ah, no, está alta. Un poquito más de dosis, y das 25 microgramos más. Y le dices, ven en 3 semanas y vuelves a pagar tu consulta. Y ahí viene fácil. Son para los que quieren ser endocrinos, ¿no? No quieren, nadie quiere endocrino. El problema es que pronto vamos a desaparecer con las especialidades, ¿no? Ya saben que porque desaparecerán algunas especialidades. ¿Por qué? Sí, por inteligencia artificial. Ya no necesitas hacer nada, ya todo preguntas, mamá, y ya todo te lo da. Reuma, cardio, endocrino, medicina interna, todo va a ser ChatGPT, ¿no? Listo. Dosificaciones, bueno, tiempos en rango que van a presentar y lo más importante, los ajustes de dosis, como dijimos, va a depender del TSH. Entonces, ahí les pongo la revisión. Cada 4 a 6 semanas puedes dar la cita para que vengan, pero en algunos casos puedes citar cada 3 semanas. Entonces, en las preguntas de examen, si ustedes les preguntan cada cuánto tiempo se debe realizar la titulación de la hormona tiroidea, ustedes que van a marcar, y les vamos a poner ahí dentro de 1 semana, dentro de 4 semanas, dentro de 8 semanas, y así. Pues ya ustedes ya saben que van a marcar. Bien, listo. Disminución de la dosis, el envejecimiento es importante, pérdida de peso y las terapias androgénicas necesitan una disminución de la dosis. En los cambios de fabricación, estas son situaciones que vamos a ir viendo.
normalmente se indica dosis bajas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo cardíaco en estos pacientes adultos. Recuerden que la levotiroxina, la hormona tiroidea, te produce taquicardia en dosis altas. Entonces, si tú llevas a un adulto mayor a una tirotoxicosis facticia, pues vas a complicar a tu abuelito, ¿no es cierto? Y el geriatra ahí te va a decir, puede maldecir, ¿no? A su abuelito. Saben, los geriatras cuidan mucho a sus abuelitos, con pinzas tienen que agarrarlos. Monitoreo cercano, siempre a pacientes de adulto mayor. Es una situación especial. En ancianos siempre iniciamos con dosis bajas, bajitas, 25, 50 y vas monitoreando para su recuperación, ¿no? Por el riesgo cardíaco, etc. En el paciente coronario igual. ¿Por qué? Porque normalmente puede haber arritmias cardíacas y si tú le das o te pasas en una dosis, empeoras las arritmias, ¿no? Entonces el cardiólogo también tanto trabajo para que malogres todo su tratamiento con... Y es que ahí está la situación especial, es que no es de que no, entonces no doy, no, en el hipertensión tienes que dar tratamiento, solo que tienes que tener mucho cuidado de no ir pasándote la dosis, por eso se considera una situación especial. Por eso que los cardiólogos o médicos internistas pasan el pato siempre en endocrino, porque si se pasan de algo y empeoran la arritmia, entonces, no, pero ¿qué endocrino lo vio? No, en los hospitales hay varios internistas, no se meten casi en situaciones especiales para deslindarse de las responsabilidades. Todo eso se aprende también. Pero ¿por qué no le da levotiroxina? Si todo el médico general da levotiroxina a los hepatitis, pero en situaciones especiales, chicos, cuidado, ¿no? Pero también tiene el embarazo. Esto es una situación muy especial. Los requerimientos de T4. En el embarazo aumentan los requerimientos, más o menos dice hasta un 85% que necesitan la hormona tiroidea la gestante. Y en este caso es muy importante, en el primer trimestre, monitorear a la gestante a que su TSH esté siempre por debajo de 2.5. ¿Quién lo manda ese número? Aquí. Por eso es muy... Bueno. No. Sireiza Roma. Ya chicos, vamos avanzando, ya si no, tenemos que avanzar más. Igual como les digo, yo les voy a dejar las diapositivas y voy guiando de lo que se ha preparado. Y ya ustedes lo van a ir revisando con detalle cada uno, punto por punto. Y obviamente deshojarles, ¿cierto? Y ahí es donde ustedes leen, ¿sí? ¿Quién comparte Ok, Netflix? hay un término que se llama hipotiroxinemia materna. Eso ocurre normalmente, obviamente, en gestantes, ¿no? Y existen las alteraciones tiroideas gravídicas también. En la primera semana, en los primeros semanas de gestación, pues hay una confusión entre estas hormonas y las hormonas placentarias, en las cuales hacen que la TSH se disminuya, la T4 y la T3 se eleven y se produzca una tirotoxicosis gravídica, ¿no? Tratamiento no es necesario, ¿no? Ya lo sabemos, solamente, ¿qué le decimos? Tranquila, ve, tranquila, normal, ¿qué va a pasar? No damos tratamiento, pero es muy preguntado las tirotoxicosis gravídicas. ¿Qué más? Cáncer de tiroides, damos tratamiento, obvio después del cáncer, pues si ya es un diagnóstico de cáncer de tiroides, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en el cáncer de tiroides? Claro, pues biopsia, cirugía oncológica, cirugía de cabeza y cuello, tajo, sacan, ¿no es cierto?, la tiroides, luego posen, ¿no? Te quedas con hipotiroidismo y obviamente empiezas un tratamiento específico con la levotiroxina, lo mismo, un hipotiroidismo humano. Entonces hemos visto, como resumen, acá hay una tablita bien bacán que la van a ver, situaciones especiales, ¿no? Paciente adulto mayor, en el embarazo, hipotiroidismo subclínico, tiroxinemia familiar y
casos de cáncer, que también hay que evaluar no solo TSH, sino anticuerpos en función tiroidea. ¿Ya? ¿Listo? Que son estos anticuerpos, anti-TPO y antitiroglobulina, que es lo que normalmente solemos usar. ¿Ya? Ya está. Hasta ahí es importante que ustedes sepan el tema del hipertiroidismo. Ahora, nos falta algo importante. La gravedad del hipotiroidismo. Ya hemos hablado. ¿Cómo se llama la gravedad del hipotiroidismo? Coma mixedematoso. Y hay una escala que no está totalmente validada a nivel internacional, sin embargo hay una validación a niveles locales, ¿ya? Porque he tratado de revisar bien el tema de las validaciones. Ustedes han escuchado hablar de las escalas de Barth-Bartowski, la escala de Framingham. ¿Sí han escuchado? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué es la escala de Framingham? Pero la has escuchado, suficiente. ¿Alguien ha escuchado la escala de Framingham? Ya chicos, tienen que estar ya familiarizándose con nombres de estos tipos porque lo tienen que saber. La escala de Framingham son escalas que se utilizan para la valoración de tu corazón, a ver si está bien o mal. Riesgo score, ya, la escala de coma de Glasgow. Esa sí la han escuchado. La de pediatría han hecho, ¿no es cierto? Apgar. Son escalas validadas. Chicos, ¿de dónde salen esas escalas? ¿Quién se las inventó? También hay entes igual internacionales y por lo tanto lo que tenemos que ver a todos los estudios son escalas validadas, ¿no? Validadas a nivel internacional. Esta escala para el coma mixedematoso no tiene una validación como la escala del hipertiroidismo, que es la de Barth-Bartowski, que son dos para el hiper, recuerden, Barth-Bartowski y la escala japonesa de Akamisu, son las dos escalas validadas. En el tema del hipo no existe una validad más que una local, que igual se las estoy poniendo para que ustedes lo vayan revisando. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes vean las alteraciones clínicas que te orienten a un hipotiroidismo de emergencia, para los que van a ser usiólogos, emergencistas, ¿qué más? Médicos internistas, y los que van a trabajar ahí donde las papas queman, ¿no? Donde te llega el paciente descompensado. Y entonces, pero el doctor Sammer dijo que es laboratorial, pero tengo que pedirle que sea HT4 libre. Entonces te vas a recibir un choclazo porque estás en emergencia, pero tienes que actuar, no vas a esperar tus exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos sí tienen que utilizar mucho las escalas de validación. ¿Ya? Ojo, recuerden, doctor, recuerden lo que les estoy diciendo, ¿ya? Escalas de validación solamente para el hiper, Barth-Bartowski y la japonesa de Akamisu, ¿cierto? Coma mixedematoso, ¿por qué se le llama coma mixedematoso? Porque existe coma y mixedema, ¿sí o no? Coma mixedematoso. En el coma ustedes ya lo saben, ¿no? Deterioro de conciencia, pueden llevar también parte de su escala, deterioro de todas las funciones, puede haber bradicardia, hipotermia, y sobre todo mixedema, porque por eso de ahí salió el famoso mixedematoso. ¿Qué es mixedema? Edema. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero es parecido, ¿sí o no? Uno tiene mix más y el otro edema. Mixedema. La mixedema es la presencia de un tejido duro. Los aminoglicanos son proteínas con carbohidratos que se juntan en la parte de los edemas y lo vuelve un edema duro que no deja ovea a la presión. Y esa es la famosa diferencia entre un edema y un mixedema, ¿verdad? Hay mixedemas en la pierna, en el caso del coma mixedematoso es un mixedema local total, raro. Yo les he dicho que en Goyo solo he visto una vez, de los 3 años que estoy, 4 años que estoy en Goyo, yo más o menos solo me he visto un coma, ¿no? Pero supongo que en otros lugares debe haber más, en otros hospitales más grandes debe haber visto más. Pero es muy poco. Tratamiento del coma mixedematoso, 2 tratamientos. Obviamente hay un soporte vital que todos los médicos sabemos, ¿no es cierto? La ABC, vía respiratoria, vía fluidos, vía aérea, conservar todo, si no lo intubamos y todo lo demás, ya.
pero el tratamiento definitivo para el coma mixematoso es reponer lo que te falta, porque es un hipotiroidismo descompensado en emergencia. Entonces el coma mixematoso es una emergencia del hipertiroidismo, del hipotiroidismo, del hipotiroidismo. Tratamiento, vas a dar tu levotiroxina, que es tu T4, y te vas a conseguir de donde haya un poquito de liotironina, que es la T3, ¿cierto? Que es para lo único que usamos realmente en el Perú para casos de emergencia. Pero sí hay, tenemos un WhatsApp del endocrino por si acaso, si alguien necesita cualquier cosa, existen médicos que ya tienen por ahí guardaditos y ponen la T3. Porque para eso nomás se usa, no se puede, ¿no? Vamos a hablar ahora de dos pero no se preocupe, les voy a dar más o menos ¿cómo se dice? El algoritmo para que sea lo mismo. Habíamos hablado que en el hipotiroidismo existe TSH primario, TSH alta o TSH normal, en el caso de inapropiadamente normal. Pero la T4 libre normalmente siempre baja. En este caso, si hablamos de hiperprimario, lo mismo, solo que al revés. T4 libre va a estar alta, por eso es hiper, ¿no es cierto? Y la TSH, como tiene una retroalimentación negativa, va a estar baja, ¿no? Ahorita un poco todavía está un poco esto de alta, baja. Siempre veo que ustedes, digamos, un poquito les cuesta, pero van a ir viendo que haciendo un algoritmo ustedes mismos van a ir llegando más al momento del examen, responder bien este tema de alto bajo. Existe hipertiroidismo, así como existe un hipotiroidismo subclínico, ¿existe hipertiroidismo subclínico? ¿Existe o no existe? Sí existe, chicos, ¿ya? Existe el hipertiroidismo subclínico, que se denota como una TSH baja con una T4 libre normal, ¿ya? Igual, primario, central, secundario, terciario, hipófisis, hipotálamo, y primario en la glándula, obviamente. La primera causa de hipertiroidismo primario, ¿cuál es? Graves, muy bien. Graves, enfermedad de Graves-Basedow o la famosa hipertiroidismo autoinmune. Dijimos que los dos casos de autoinmune es la primera causa tanto en el hipo como en el hiper, ¿ya? Bueno, existen otras causas también. Existen nódulos productores de hormonas tiroideas, se llama nódulo autónomo, y existen varios nódulos que también producen hormonas tiroideas que se llama bocio multinodular o enfermedad de Plankton, ¿no? O Plummer. Muy bien. De ahí síntomas. Viene igualito el muñequito que ustedes han visto en el hipotiroidismo, no ese muñequito que está dibujadito, les estoy poniendo otro igualito, ¿ya? En el hipertiroidismo. Imagínense ustedes, el dibujito va a haber, también puede haber alopecia. Les he dicho que el hiper y el hipo autoinmune son muy parecidos, ¿ya? Incluso comparten anticuerpos con pequeñas diferencias que ahora se las voy a decir. Temblor, palpitaciones, taquicardia, sudoración, baja de peso, es síntomas catabólicos, ¿verdad? Porque es un hipertiroidismo. En una situación especial hay una triada clásica. ¿Qué tal? Disculpe, ¿se puede? Estábamos proyectando, pero luego no apareció eso. No se puede solucionar. Ah, ya. Bueno.
catabólicos. Ya saben, ¿no?, qué es catabolismo y anabolismo. Eso ya, gasto de energía en el catabolismo, ¿no? Ya, estábamos hablando, hay una alteración clínica que es peculiar de la primera causa de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves-Bassett, es la triada de Graves, ¿no? ¿Cuál es la triada de Graves? Te da exoftalmos, hay una orbitopatía, hay un bocio, ¿listo? Y hay un edema pretibial. Son tres signos clásicos de la enfermedad de Graves-Bassett. Tanto así, sí, por favor, si se puede. Dígame, doctor. Parece que ya ahí viene. Entonces hay una triada clásica, chicos, que es la triada de Graves. Suele ser pregunta de examen. ¿Por qué? Porque es la única causa de hipertiroidismo que tiene esa triada. El hipertiroidismo, la tirotoxicosis, si tú consumes mucho yodo o aminocotarona o cualquier medicamento que te pueda causar una tirotoxicosis puede presentar síntomas, pero no la triada. La triada es clásica de la enfermedad de Graves, ¿ya? Clásica de la enfermedad de Graves. Diapositivo. Este es. Si lo descargamos, ¿no? Entonces, cuando revisemos la parte de triadas, tiene que ver por qué se forman. Es pregunta también que normalmente suelo hacer. ¿Por qué existen los exoftalmos en la enfermedad de Graves? ¿Por qué existe el bocio? ¿Por qué existe edema pretibial? O sea, ¿qué es lo que sucede? Y de ahí tienen que partir ustedes el porqué de las cosas, pues, ¿no? ¿Ya? No sé cuál. No, está bien, gracias. Está bien. Gracias. Ya, chicos, entonces. Entonces pasamos al muñequito del hiper. Especiales. Yo sé, chicos, que está todo muy rápido, ¿no? Pero recuerden que esto es una clase como para que ustedes vayan entrando, ¿no? Porque todo no se le puede dar, ¿cierto? Es mucho por leer, pues. Pero lo importante es que ya tengan lo más importante, ¿no? Para que ustedes vayan pasando luego. Igual, en enfermedad de Graves, ven los ojitos, cambian, ¿no? En el muñequito es clásico de enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, para diferenciar una enfermedad de Graves, cuando tienes un paciente con hipertiroidismo, síntomas de hipertiroidismo, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Hacer el screening, ¿no es cierto? El screening para confirmar que es un hipertiroidismo o una tirotoxicosis en todo caso. ¿Qué vas a pedir? TSH y T4 libre. Muy bien. Entonces tu guía te dice, pide TSH y T4 libre. Y entonces tú vienes y en tu TSH y tu T4 no necesitas pedir T3, T3 total y todo el perfil a que lo vas a hacer gastar a tanto tu paciente. Pides lo que te manda. Y tienes un hipertiroidismo. Una vez que tienes el hipertiroidismo, tú debes de catalogar qué tipo de hipertiroidismo es. Pero si tienes las características clínicas de una enfermedad de Graves, ahí muchos endocrinólogos nos detenemos y ya no seguimos con el estudio, porque es un Graves cantado, pues, ¿no es cierto? El único hipertiroidismo que te produce exoftalmos, orbitopatía, bocio, edema pretibial, es enfermedad de Graves, no hay otra. Hablamos de soplo tiroideo, si se acuerdan. El soplo tiroideo también te lo da la enfermedad de Graves, no otra. El bocio, el nódulo autónomo, no te da soplo, no te da exoftalmos. La enfermedad de Plummer o el bocio multinodular no te da. La tirotoxicosis facticia no te da orbitopatía. Solo la enfermedad de Graves te da orbitopatía. Ahora tendrías, como me pasó a mí siempre, mucha mala suerte que sea, por ejemplo, un nódulo autónomo y de casualidad el paciente tiene un problema oftalmológico y se le sale los ojos. Entonces te arruinaste el diagnóstico, ¿verdad?
porque ya se mezclaron dos patologías, pero por ahí no se ayuda eso. Entonces, como no todo sale del libro, no todo es así bien bonito, como mitopatía y bocio, y puedes decir, esto es una enfermedad de Graves, lo que suele pasar normalmente es que viene con síntomas, algunos sí, algunas no. No tiene bocio, pero el médico te lo mandó porque tiene un temblor distal, ¿no es cierto? No tiene temblor distal, pero tiene taquicardia, nada más, tiene una frecuencia cardíaca de 110 y nada más, después estás normal. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Ya, una taquicardia, o es una taquicardia paroxística, la verdad, del tema cardíaco, o es un hipertiroidismo, pues, puede ser también, con ningún otro síntoma, y de repente está un Graves, solamente que no tienes nada más que taquicardia. Entonces, hacemos el descarte, ¿no? Igual, será este cuadro libre y vemos. Cuando estás ante la duda, pedimos anticuerpos, y de ahí sí sirven los anticuerpos. Existe un anticuerpo específico para los dos, que es común, que se llama el anti-TPO. Entonces el anti-TPO comparte tanto en la enfermedad de Hashimoto como en la enfermedad de Graves. Si tú tienes un hipotiroidismo y no sabes qué tipo de hipotiroidismo es, porque puede ser un hipotiroidismo por nódulos también, puede ser por yodo, pero si tienes anticuerpos anti-TPO positivos, es una enfermedad de Hashimoto, ¿no? ¿Ya? Porque tienes anticuerpos positivos. Si tú tienes un hipertiroidismo con anti-TPO positivo, de repente es una hashitoxicosis. Existen casos en los que la enfermedad de Hashimoto empieza con una curva de inicio dando un hipertiroidismo. Y luego la curva baja y se transforma en un hipotiroidismo. A ese ente se llama hashitoxicosis. ¿Ya? Se ha empezado con un hiper, pero termina en un hipotiroidismo de Hashimoto. A la larga siempre fue un hipotiroidismo de Hashimoto, solo que los anticuerpos que se volvieron locos y pues nos quedaron un poquito de tirotoxicosis al principio. Si tú tienes un hipertiroidismo con anti-TPO positivo y sigues en un hipertiroidismo, tú quieres saber si es una hashitoxicosis o es una enfermedad de Graves, ahí sí pides otro anticuerpo específico para el hipertiroidismo de Graves. Se llama TSI. Muy bien, TSI. También lo puedes hacer de alguna otra forma. Se podría manejar otra forma para enfermedad de Graves, otro método de diagnóstico, aparte del TSI, aparte de la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, TSI. Sí, existe la famosa. Ahí están viendo orbitopatías, bocio, clásico de la enfermedad de Graves. Ya, evaluación inicial, damos CAS. El CAS es para denotar el tipo de orbitopatía, se lo van a ir revisando también. Porque también tenemos que ver si los ojitos están doliendo, si puede cerrar, si hay vista vertical, si hay vista horizontal, si duele, si hay edema de carúncula, se tiene que ir viendo todo en la parte de los ojitos. Entonces somos oftalmólogos también. O no sé qué pasa. Es un sabotaje total, ¿no? No está. La gammagrafía tiroidea. Ya, chicos, la gammagrafía tiroidea es un examen específico que nos puede evidenciar si esta tiroides es funcional o no funcional. Tiene marcadores de trazado, tiene yodo y tiene tecnesia. En base a eso, si es que la tiroides se enciende como un sol y se prende, entonces es una enfermedad de Graves. Si se prenden como parches o puntos, es un bocio multinodular.
Entonces, hablemos de TCI, otra forma, gammagrafía, ¿cierto? Gammagrafía tiroidea. Nos puede ayudar mucho. Si la tiroides se enciende toda, pues es una enfermedad de Graves. Si hay imágenes parchadas, pues puede ser un bozo multinodular o enfermedad de Crohn, ¿no? Muy bien, nódulos calientes, nódulos fríos, nódulos tibios, es lo que se ven normalmente. Y los porcentajes van dados según. Los nódulos tibios, ¿no? Dice que tienen una tiroides normal. Los nódulos calientes normalmente son clásicos de las enfermedades de hipertiroidismo o enfermedad de Plummer, como dice, raros en el cáncer. Pero los nódulos fríos sí son de mucho cuidado porque normalmente pueden ser enfermedades malignas, ¿no? Un nódulo tibio, bueno, zonas tibias, estas áreas de acá, zonas calientes, ¿verdad? Y un nódulo frío podría decirse que es como esto de acá, porque se supone que debe dar toda la estructura como una mariposa, como esta de acá, pero no tan encendida. Esa es una enfermedad de Graves, todo está caliente. Normalmente no debe ser así la tiroides, ¿ya? La tiroides debe estar de este color, digamos así todo, pero de este color. Y fríos como huecos que tienen, ¿no? Son nódulos muy sugestivos de cáncer de tiroides. Muy bien, ya estamos terminando, chicos, no se preocupen, ya vamos a acelerar. Tratamiento igual, así como existen hormonas para el hipotiroidismo, pues también existen hormonas para bloquear nuestra función tiroidea. Y para eso lo primero que utilizamos son los antitiroideos. Solo tenemos dos, ¿no? El metimazol o tiamazol, como lo quieran conseguir. No se van a confundir con el metamazol, ¿cierto? ¿Ya? Y los betabloqueantes. Los betabloqueantes los utilizamos para el tema de los síntomas, nada más. Obviamente, porque tienes un paciente con mucho temblor distal, taquicardia, sudoración, todo esto, pues tienes que tranquilizar al paciente, porque es lo que más le molesta, no puede dormir, se agita, no puede subir las escaleras. Entonces lo betabloqueamos. ¿Cuál es el principal betabloqueante utilizado? Propranolol, ¿no? Propranolol. ¿Por qué? Porque tiene un efecto en las dehidrogenasas también, no solamente como betabloqueador. También puedes usar el bisoprolol, ¿no? Pero el propranolol es más específico en la enfermedad tiroidea por el efecto en las dehidrogenasas, como bloqueadores también de T4 a T3, ¿ya? Y tenemos estas dos drogas, el metimazol y el propiltiuracilo. Propiltiuracilo, chicos, no existe en el Perú, pero metimazol sí. Propiltiuracilo más común y indicado más en gestantes, pero hay que conseguirlo, ¿no? Así como la leotironina la conseguimos, el propiltiuracilo hay que conseguirlo de otro país. Yodo radiactivo, cuando el paciente ya hipertiroideo esté estable, podemos pasar al yodo radiactivo, ¿no? Y cirugía en casos en el cual el paciente no responde al tratamiento oral ni al yodo reactivo, pues la indicación es cirugía. Si el paciente tiene un bocio muy grande, tampoco no responde muy bien a la función tiroidea. Hay bocios que son bastante grandes, muy grandes, ¿ya? Entonces, cuando la tiroides crece mucho,
normalmente no responde al tratamiento oral ni al yodo, peor. Entonces la mayoría de estos pacientes se van a la cirugía, pero hay que estabilizar el giro. Bueno, el adenoma de tiroideo tóxico es la enfermedad de el adenoma solitario que le llaman, ¿no? También es relativamente común, ¿no? Aparecen pacientes jóvenes también. Este es el adenoma tóxico, ¿no? Es hiperfuncionante, palpable normalmente. Ahí está en la gamografía, pueden ver un nódulo caliente. Eso no es una enfermedad de Graves, ¿no? Eso es un nódulo autónomo de adenoma tóxico. Muy bien. Eso es todo. En el tema de puntuaciones, que habíamos hablado de coma mixedematoso, así como existe el coma mixedematoso en el hipotiroidismo, en la enfermedad del hipertiroidismo también existe una variante de emergencia que se llama tormenta tiroidea, ¿no? Entonces, la tormenta tiroidea sí tiene una escala, que es la escala que les había comentado, la escala de Barashchi-Bartowski, que está validada. En esta escala sí la podemos ver. Puntos específicos que pueden ir rescatando el tema de temperatura, afecciones del sistema nervioso, frecuencia cardíaca. En esta escala pueden llegar a una frecuencia de más de 140 latidos y te da un puntaje 25, ¿no? Igual, si tú tienes una frecuencia alta, ¿qué más puedes contar? La temperatura, ¿no? Le tomas el termómetro, es más fácil, ¿no? Tomas tu termómetro, tiene 40, ya tienes 30. Si tienes una frecuencia cardíaca en 140, si tienes 30 más, son 55. 55 dice diagnóstico de crisis tirotóxica, 45 puntos más. Entonces, altamente sugestiva. Ya tendrías casi un diagnóstico. Solamente tomando la temperatura y tomando la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Ya está, ¿ves? Entonces, para eso te sirve la escala. Tienes un diagnóstico probable. Entonces, esto te sirve en las áreas críticas, ¿ya? Cuando ves esos puntos clásicos. Insuficiencia cardíaca, bueno, eso tienes que ir viendo si hay edema, focos cardíacos, estas líneas de... hay unas escalas de insuficiencia cardíaca, Killy-Kimball, ¿no? Killy-Kimball, ¿qué más? No me acuerdo, pero hay otras escalas para las alteraciones de insuficiencia cardíaca. Afectación digestiva, puede haber diarreas, náuseas, vómitos y factor precipitante que cuando no tiene que haya habido algún tipo de problema en el paciente que haya tenido. Delirio, coma, el sistema nervioso también. Entonces, esta es la famosa escala de Bartz, que ustedes ponen Bartz escala para tormenta tiroidea y se les sale en su celular. No está la escala, otra escala de tipo. Ya no está. Acá está. Esta es la escala para el hipo, la que les dije que está validada solo en ciertos países, pero es importante que ustedes sepan. Entonces, chicos, como les he dicho, todos tienen que ir manejando ya el tema de partes de emergencia y eso, porque de repente eso también ustedes van a ver en algún momento. Así como la Barashchi-Bartowski tiene taquicardia, frecuencias altas y todo esto, pues en la escala del hipotiroidismo del coma mixedematoso, obviamente tienes parecido, pero al revés, puedes tener bradicardias y te dan puntajes, ¿no? Menos de 40 latidos te dan 30 puntos. O sea, ¿quién tiene menos de 40 latidos? Y acá es una frecuencia muy baja. Igual en la parte de la temperatura también, ¿no? Hay hipotermias, disminución del termómetro. ¿Quién tiene menos de 32 grados centígrados? 32 es bajito. Nuestro termómetro ni siquiera puede medirlo, ¿verdad? Para eso suelen hasta utilizar termómetros ambientales para mirar ese frío y el paciente está que se pela de frío, ¿no es cierto? Y si hay mixedema, pues ya, pues eso es prácticamente el diagnóstico, ¿no? Listo, chicos, creo que hasta ahí es importante que ustedes, en el tema del hipo y de hiper, no sé si tienen algo que quieran comentarme, preguntar, alguna sugerencia.